Shalom, saludos hermanos y amigos. Estamos aquí en este día para presentar una vez más un tema de las Sagradas Escrituras. Vamos a considerar hoy el tema en los pasos de Abraham y del Mashiach. ¿Okay? En los pasos de Abraham y del Mashiach. Enseguida vamos a mostrar el documento para iniciar nuestro análisis hoy. Ahí está, tenemos una introducción que nos dice que la Escritura Sagrada dice que los seguidores del Mashiach se convierten en hijos de Abraham por adopción, por adopción. Al ser injertados en la familia de Abraham, venimos a ser israelitas y por lo tanto herederos de todas las promesas hechas a ese pueblo escogido, Israel. Los que rechazan a Israel y a la Torá, sin embargo, reclaman las bendiciones de ese pueblo, están en contradicción grande. Muchos hacen eso, ¿verdad? Muchos hacen eso. Dicen que el pueblo judío, como ellos lo llaman, fue rechazado, que ya no es el pueblo del Altísimo, que ya eso pasó a la historia, el asunto de Israel y de los judíos, y que ahora lo que vale, digamos, para efectos del Padre Celestial es lo que ellos llaman el cristianismo, ¿verdad? La cristiandad, el nuevo pueblo. Mm. Bueno, sin embargo, por otro lado, reclaman las promesas que se le dieron al pueblo de Israel, que no fueron promesas hechas a los gentiles, no fueron promesas hechas a ningún otro pueblo fuera de Israel. ¿Ven? Entonces ahí es donde está lo que indicamos que es una contradicción. Caen en una contradicción, ¿verdad? Lógica, porque no tiene sentido rechazar al pueblo que recibió las promesas y entonces reclamar las promesas. Bueno, pues vamos a ver el siguiente pasaje de la Escritura que contesta la pregunta, ¿qué enseñó el Mashiach sobre los hijos de Abraham? En el libro de Matitiá, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, palabra del Mesías, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras puede Yahweh levantarle hijos a Abraham. ¿Okay? Las piedras es el lenguaje simbólico, obviamente. Las piedras son las naciones. Y de las naciones Yahweh puede levantar hijos de Abraham. Y de hecho lo ha hecho, lo ha hecho. De las naciones ha levantado el Todopoderoso hijos de Abraham, que estaban dispersos por todas las naciones, ¿verdad? Que estaban esparcidos y en cautiverio, en cierto modo, espiritualmente hablando, y algunas veces literalmente también, en cautiverio entre las naciones, en la diáspora, dispersos, y de ahí ha levantado hijos de Abraham, el Todopoderoso. De varias maneras. Algunos piensan que eso se refiere a los gentiles que creen en el Mesías. Sí, en parte sí, pero no solamente eso. También hijos de Abraham literales que fueron dispersos entre las naciones en distintas épocas y que se han quedado en las naciones y muchos de los cuales han perdido su identidad israelita. También a eso se está restaurando el Todopoderoso, especialmente en estos tiempos del fin. Claro, no solamente en estos tiempos del fin, sino desde el siglo I, cuando con la venida del Mashiach, el Todopoderoso ha estado realizando esa obra de restauración de hijos de Abraham. Y a través de todos estos siglos, después del siglo I, ha hecho lo propio. Ok, pasamos entonces a la pregunta siguiente. ¿Qué se requiere de los hijos de Abraham? En Yohanan, capítulo 8, versos 39 y 40, nos dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yahushua les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les he hablado la verdad que oí de parte de Elohim. Eso no lo hizo Abraham. O sea que el Mesías le está dando aquí una reprensión a los fariseos y saduceos judíos que decían estas cosas, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham.
Entonces él los reprende con estas palabras. ¿Ah? Si son hijos de Abraham, haga las obras de Abraham. Y hoy día pudiéramos aplicar esa misma reprensión a personas, ¿verdad? Que independientemente de ideología, o sea, de si son literalmente hijos de Abraham o no, pero reclaman ser hijos de Abraham y reclaman las promesas de Abraham. En la cristiandad se ve mucho eso. Entonces el Mesías les dice a esas personas, si ustedes son hijos de Abraham, tienen que hacer las obras de Abraham. ¿Eh? Las obras de Abraham. No es destruir, sino edificar. Las obras de Abraham no tienen que ver con eliminar y echar al suelo las leyes divinas, la Torá, sino al contrario, exaltarlas y ponerlas en su justa perspectiva. Así que, hermanos, no podemos ser, o no podemos reclamar más bien ser hijos de Abraham si no actuamos como actuó nuestro padre Abraham. ¿Ve? Así que en esta lección de hoy vamos a ver no solamente esto que acabamos de citar, sino otros detalles, otros aspectos en los que es importante meditar y reflexionar para que podamos reclamar las promesas que se le dieron a Abraham como pueblo escogido. Fíjense en el punto 3 que vamos a mostrar ahora. ¿Qué nos enseña la fe de Abraham en cuanto a la justicia? Ahí está, Romanos 4, versos 3, 9 y también versos 12, 13 y 16. Dice, pero ¿qué dice la escritura? Aquí escribe el apóstol Pablo. Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Verso 9. ¿Será que esta felicidad es solamente para los circuncisos o es también para los incircuncisos? Ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia, su fe. Verso 12. Y padre de los circuncisos que además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. O sea, hablando de los judíos aquí en contraposición con los gentiles que no son circuncidados. Verso 13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no se estipuló por una ley. Es importante, no se estipuló por una ley, sino por medio de la justicia que obtuvo por la fe. ¿Eh? Entonces, como decimos acá en la nota que tenemos más abajo, tener fe en Yahweh es muy importante. Eso se nos cuenta como justicia o rectitud, o sea, como si hubiéramos sido circuncidados los varones. Y eso es para todos los que creen, no solo para los circuncisos. Los judíos circuncisos no son superiores a los no circuncisos, porque por la fe se le atribuye a estos últimos la circuncisión del Mashiach. Eso es fundamental. A nosotros que venimos de la gentilidad y que venimos a ser parte del pueblo de Israel a través del Mashiach, se nos atribuye, se nos imputa, se nos acredita como si fuera nuestra la circuncisión del Mashiach. Eso es lo que nos enseña la inspiración del Todopoderoso a través del apóstol Pablo. Así que Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado, no después. Esa es la comparación que establece el apóstol aquí. Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión, no después. Por lo tanto, la circuncisión no tiene nada que ver con ser declarado justo delante del Padre. Ese es el punto principal aquí. Muchas personas equivocadamente piensan y dicen, enseñan que los que vienen de la gentilidad para formar parte del pueblo de Israel tienen que circuncidarse para ser aceptados por el Todopoderoso. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura muestra todo lo contrario. Abraham fue aceptado por el Todopoderoso antes de circuncidarse, no después. Eso es lo que enfatiza aquí reiteradamente el espíritu de santidad, que es lo que habla a través de Shaul, de Pablo. ¿Okay? Antes de la circuncisión fue declarado justo y fue aceptado Abraham, ¿verdad? Como
justo delante del Padre y no después de la circuncisión. La circuncisión vino después como una señal del pacto que hizo el Todopoderoso con Abraham. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente punto. En la pregunta 4 tenemos, ¿cómo justifica Yahweh a los gentiles? Todo eso está en las escrituras, hermanos. No tenemos que inventar nada. En Gálatas capítulo 3, versos 7, 8 y 9 dice, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia, eso es lo que se dice en griego, el evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Ahí está. Qué precioso mensaje, hermanos. Qué preciosa enseñanza. La justificación, o sea, el ser declarados justos delante de el Todopoderoso, que eso es lo que se llama la justificación por la fe, es por la fe, es por la fe. Antes de tener obras, obras de obediencia, que son importantes también, pero antes de tener obras de obediencia, se nos declara justos por la fe. Y antes, por lo tanto, de tener esas obras de la obediencia, se requiere tener fe, se requiere tener confianza en Yahweh Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, la obediencia viene después, como resultado de la justificación en el Mashiach. Entonces dirán algunos, pues la obediencia y la circuncisión. No, la circuncisión es solamente el signo, el símbolo de la justicia de Yahweh. El símbolo o el signo del pacto antiguo es la circuncisión. O sea, nadie lo puede eliminar. Pero ¿en qué pacto estamos nosotros? ¿En el pacto antiguo o en el pacto nuevo? ¿Ah? Porque la señal o el signo de la justificación, la señal del pacto nuevo que el Todopoderoso prometió a través del profeta Jeremías, es la inmersión. Eso está claro, no es parte de este tema directamente, pero podemos mencionarlo. La inmersión, lo que se llama en griego el bautismo, es la señal del nuevo pacto, de la nueva alianza entre el Todopoderoso y su pueblo Israel. De manera que eso es bien importante, hermanos, hacerlo claro para que no confundan a las personas, estos maestros que recalcan todavía de que es necesario que los gentiles se circunciden para llegar a ser parte del cuerpo del Mashiach. No, señor, eso no es lo que nos enseña la escritura. Vamos a ver el pasaje en el próximo texto aquí, en la pregunta 5. ¿A través de quién se nos cuenta como herederos de las promesas? Gálatas 3, 16, 18 y 29, esos tres versos. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. Y a tu descendencia, que es el Mashiach. Esa es la conclusión del Espíritu de Santidad que inspiró a Shaul, el enviado, a Pablo, para escribir estas cosas. Y el verso 18, porque si la herencia dependiera de una ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham, Elohim le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa, no de una ley. Verso 29. Y ya que son del Mashiach, ustedes, dice la escritura, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Si somos del Mashiach, y pregunto yo, ¿somos del Mashiach? Somos del Mashiach todos los que creemos en él y lo aceptamos como nuestro maestro, nuestro amo, nuestro redentor, nuestro hermano mayor que nos redime. Todo eso que enseña también el apóstol Pablo muestra que somos del Mashiach. Entonces, si somos del Mashiach,
somos simiente de Abraham, somos descendencia de Abraham. Se nos cuenta como descendencia de Abraham. Ese es el punto. Entonces, por lo tanto, entonces somos herederos de las mismas promesas que se le dieron a Abraham. Así que la descendencia ideal de Abraham, la descendencia, el linaje ideal de Abraham es el Mashiach. ¿Ok? Y si nosotros estamos en el Mashiach, entonces se nos cuenta como si fuéramos literalmente la descendencia de Abraham. Se nos cuenta como descendencia de Abraham y se nos hace dignos de recibir las promesas hechas a Abraham. Es una cuestión de herencia. Es como cuando usted, por ejemplo, usted tiene unos hijos, un hijo o dos, y quiere tener otro, y va y adopta a un niño, ¿verdad? Le da su apellido y lo adopta. Ese niño es hijo suyo, claro que es hijo suyo. Viene a ser hijo suyo. Por linaje humano, carnal, genético, no. Pero por adopción, esa es la palabra clave ahí, ¿ok? Y nosotros hemos venido a ser hijos de Abraham por adopción. Eso es una promesa, o sea, una afirmación preciosa para aquellos que no han nacido literalmente del linaje de Abraham, ¿verdad? Por ejemplo, los israelitas literales, los judíos, etcétera. Pues es una preciosa promesa y consuelo de que somos hijos adoptivos. Y al ser hijos adoptivos, y esto lo enseña la escritura en otras partes también, al ser hijos adoptivos, venimos a ser herederos de las mismas promesas de Abraham. Y el resto, ¿verdad? O sea, las promesas que se dieron más tarde también para el pueblo de Israel, es lo mismo. Heredamos todas esas promesas a través del Mashiach. Eso es fundamental. Y los que no aceptan esto, pues, que muestra la escritura, pues entonces están descartando al Mashiach como redentor del mundo, no solamente de Israel y de los judíos y de los hebreos, del mundo. Porque acuérdense cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, no dice a los judíos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, en ese mundo es que está ubicado este concepto de los hijos de Abraham por adopción, ¿ok? Por adopción. Muy bien, vamos a ver este siguiente pasaje de la Escritura. Aquí está. ¿Qué cualidades de Abraham heredamos como sus hijos? Esto es importante. Hebreos 6:15. Y así Abraham, esperando con paciencia, es subrayado las palabras claves aquí. Con paciencia alcanzó la promesa. Abraham fue un hombre de paciencia, pero bien grande, mucha paciencia. Hebreos 7:1 y 2 dice, porque este Malquisedec, rey de Shalem, y sacerdote de El Elión, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, otra cualidad interesante, y lo bendijo, y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Shalem, que significa rey de paz. Está hablando de Malquisedec, el rey de Shalem. Entonces, aquí eso es rayado esta frase, derrotar a los reyes, porque Abraham fue un guerrero, literalmente, literal. Ahora, en este caso nuestro, heredamos esa cualidad, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? No vamos a guerrear con la gente literalmente, o con el enemigo literalmente, sino que nuestra batalla, y lo dice Pablo también en otros pasajes, es espiritual, es contra las malicias en los aires, como dice él, espíritus que buscan dañar la humanidad y hacernos perder la salvación. Entonces, es una batalla espiritual la que libramos actualmente y en todos los tiempos, pero ahí entra en juego la cualidad de Abraham de que fue un guerrero valiente que derrotó reyes. Y de esa manera también en el mundo espiritual derrotamos a esos reyes perversos de la maldad, ¿verdad? Del mal
que abunda tanto en este mundo. Y en Santiago, Jacobo, o Jacob, Santiago 2:21 dice, no se justificó por las obras a nuestro padre Abraham cuando obedeció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí entonces tenemos otra cualidad de Abraham, las obras, quiere decir los hechos, la vida, cómo uno vive, cómo uno vive. Eso es lo que se llama las obras. Y también él fue justificado por sus obras. Porque cuando se le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, Abraham no preguntó, ¿pero dónde es eso? ¿Cómo va a ser que yo tengo que saber dónde es? No, él actuó inmediatamente por la fe. Entonces, esas son las obras. La respuesta a la fe o la respuesta al desafío, la respuesta al llamado del Todopoderoso, esas son las obras. ¿Ok? Y en Jacobo, que lo llaman mal llamado Santiago en las traducciones de la Biblia, 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Yahweh y se le contó por justicia y lo llamaron amigo de Elohim. O sea, lo que se le contó por justicia como por obras fue su fe, su creencia, le creyó a Yahweh, dice. Y en Génesis 17:9 dice, Elohim le dijo además a Abraham, en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de los siglos cumplirán mi alianza. O el lenguaje de otras traducciones, cumplirán mi pacto. Entonces, Abraham lo hizo y debemos hacerlo nosotros también. Cumplir su alianza, eso quiere decir obedecer los mandamientos de la alianza. Eso significa obedecer, vivir por los mandamientos del pacto, de la alianza. ¿Y dónde está el pacto? Eso es elemental, ¿verdad? Todos saben lo que es el pacto, la alianza. La ley del Todopoderoso puesta en nuestros corazones, según la profecía de Yirmeyahu, de Jeremías. Y finalmente, 1 Pedro 3:6 dice, así Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han venido a ser, porque habla ahora las mujeres en este pasaje, y ustedes han venido a ser hijas de ella, de Sara, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. O sea que este asunto de lo que estamos hablando también aplica a la mujer, que vienen a ser hijas de Abraham también, sean gentiles o judías o israelitas, es lo mismo. Todo el que entra a ser parte del cuerpo del Mashiach viene a ser hijo de Abraham, hombres y mujeres. ¿Ok? Y tanto para los hombres como para las mujeres no se requiere la circuncisión para el nuevo pacto. Eso es importante. Y te dirá, pero ¿cómo va a ser que se incluya a las mujeres en la cuestión de la circuncisión o no circuncisión? Pues sí, sepan que hay tribus bárbaras por ahí todavía en el mundo. Cuando digo bárbaras, quiere decir que no son israelitas, no son adoradores de Yahweh, no son creyentes en la Biblia, etcétera. Pero hay tribus o pueblos más bien en ciertos países del mundo todavía hoy que exigen y practican la circuncisión de las niñas, de las mujeres, pero cuando son niñas. Una cosa barbárica. Pero bueno, digo barbárica porque y según dicen los que saben de eso, las inutilizan desde niñas, las inutilizan o sea, en términos sexuales, las inutilizan al circuncidar a las niñas. Porque eso de la circuncisión es para, cuando se estableció, ¿verdad? Como práctica religiosa, era para los hombres, los varones nada más, no para las mujeres. Bueno, pero hoy día así es la cosa. Entonces está diciendo, entonces estoy diciendo que ahí se aplica lo mismo que hemos dicho sobre los varones, ¿verdad? Respecto respecto a la circuncisión, que no es necesario, ni para las mujeres ni para los hombres, bajo la nueva alianza. Porque la señal de la nueva alianza es, ¿qué dijimos? La inmersión, lo que llaman en griego el bautismo. Eso de bautismo es una palabra griega, ¿verdad? En español se dice inmersión. En hebreo tevilá, que es lo mismo. Pues esa es la señal, dijo el apóstol Pablo, de la nueva alianza. Y eso aplica, lo lindo es que esa señal, a diferencia de la circuncisión, que solamente se practica o se aplica a los hombres o a los niños, esta nueva señal
de la nueva alianza aplica tanto a hombres como a mujeres. ¿Eh? Eso es interesante y eso es importante. La señal de la nueva alianza es para ambos géneros. Hombres y mujeres necesitan hacer la inmersión para, como dice el apóstol también, una sola inmersión, un bautismo en el Mashiach, para entonces venir a ser parte del cuerpo del Mashiach. Claro, la inmersión tampoco nos hace partes del cuerpo del Mashiach. La inmersión lo que es un signo, ya lo hemos dicho, es una señal de que aceptamos al Mashiach. Y por eso practicamos, ¿verdad? Ese rito de la inmersión. Pregunta 7. ¿Cómo actuaría Abraham con sus hijos según la presencia de Yahweh? Génesis 18:19 dice, porque yo lo he escogido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh. Ahí está. Eso es lo que harían también sus hijos espirituales de Abraham, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Qué interesante, hermano. Entonces, lo que espera el Todopoderoso de sus hijos es siempre lo mismo, la obediencia, obediencia. El camino de Yahweh es como una metáfora, ¿verdad? El camino quiere decir la obediencia, la vida recta y justa delante de Él, haciendo lo que es justo. Así que la instrucción de padres e hijos es muy importante para la preservación de la fe y de la rectitud. Hoy día muchos padres han olvidado esa responsabilidad, con el resultado de que tenemos ahora, ustedes lo saben, una generación desobediente en términos generales, ¿verdad? Es una generación desobediente es lo que tenemos hoy día, porque la gran mayoría de los padres en el mundo en general han olvidado su responsabilidad, han delegado su responsabilidad de educar, corregir e instruir a sus hijos al gobierno, la han delegado al gobierno, a las escuelas y a la calle en algunos casos. Pregunta 8. ¿Qué ejemplo nos da Abraham en su relación con Yahweh? Génesis 19:27 dice, a la mañana siguiente, Abraham se apresuró a ir al lugar donde había estado delante de Yahweh. ¿Por qué citamos eso? Dice que Abraham se apresuró a ir, se implica movimiento, al lugar donde había estado antes delante de Yahweh. Hermanos, si seguimos el ejemplo de Abraham, entonces nos vamos a encontrar con el Padre Celestial cada día, ya no con los sacrificios de animales como se hacía antes, pero sino como por medio de la oración y por medio del estudio de su palabra. Pero la implicación aquí es, según Abraham se apresuró a ir donde estaba o había estado antes con Yahweh, la enseñanza es que entonces debemos realizar ese acto continuamente, cada día. La oración, el estudio de la palabra, y así volvemos a encontrarnos con el Padre donde habíamos estado antes, el día antes. ¿Ven el punto? Entonces es importante, hermanos, bueno, pues perseverar primero en la oración diaria y en segundo lugar, o tal vez debía decir en primer lugar el estudio de la palabra y en segundo lugar la oración. Bueno, vamos a ver en el próximo pasaje que mostraremos enseguida aquí. ¿Qué ejemplo nos da Abraham en cuanto a festejar? Fíjense qué cosa sencilla, festejar, hacer fiesta. Génesis 21:8. El niño creció, hablando de un hijo de Abraham, el niño creció y lo destetaron y Abraham hizo una gran fiesta el día en que fue destetado. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, Abraham hizo una gran fiesta para su hijo. Algunas personas hoy día objetan el asunto de celebrar fiestas, ¿verdad? Pero la escritura nos muestra que no es malo en sí mismo hacer fiestas sociales, dependiendo de las costumbres de la cultura local, ¿verdad? Lo que se debe evitar son las costumbres paganas, obviamente. Eso pues tiene su vuelta, como yo digo, ¿no? Las fiestas en sí mismas, o sea, el celebrar una festividad, una fiesta para un hijo, por ejemplo, para la esposa, para la familia, no tiene nada de malo en sí mismo.
excepto de que si se hace a la manera de los paganos, si se hace a la manera de los idólatras, ¿verdad? Con todas las que ustedes ya saben que hacen los idólatras para honrar sus imágenes y sus deidades falsas, pues entonces sí, es malo. ¿Eh? Pongamos un ejemplo de Halloween. Halloween es una fiesta totalmente pagana, o obviamente pagana. Incluso se habla, como que se glorifica ahí la muerte y los muertos y las máscaras y las brujas y todas esas cosas. Obviamente pagano el concepto en sí. Pues hay cristianos observando ahora Halloween. Últimamente, antes todas las iglesias condenaban esa festividad como pagana. Hoy día hay, no digo que todos, pero sí hay muchos creyentes cristianos celebrando esa cuestión de Halloween, que es el día de todos los muertos y de los santos y de las brujas, como dice la gente, ¿verdad? Bueno, pues es un ejemplo, ¿verdad?, de algunas festividades que son malas en sí mismas, son paganas, pero no todas son así. Algunos objetan la celebración de cumpleaños, porque en la escritura no se habla de cumpleaños, no se menciona de que Israel celebrara cumpleaños y que tiene que ver que no se celebrara. O sea, que no se mencione. Pero fíjense cómo Abraham hizo una fiesta de destete. Cuando se destetaba el niño, ¿verdad? En aquellos tiempos antiguos, eso era lo que se celebraba. No se celebraban cumpleaños porque no, simplemente no era la costumbre. Pero no quiere decir que sea malo hacerlo. El destete, o sea, cuando el niño ya dejaba de amamantarse de su madre, el bebé, entonces ese era lo que se celebraba en aquellos tiempos y se hacía una fiesta y Abraham lo hizo también, una gran fiesta para celebrar eso. ¿Y qué son esas fiestas? No es para ir a rezar o a orar no, eran fiestas sociales, de celebración, de alegría, de comer y beber y bailar. Sí, señor. Esa era la costumbre en Israel también y ha sido prácticamente siempre en Israel. ¿Ok? Bueno, en la segunda, o sea, la pregunta 10, en esta parte, vamos a mostrar el documento otra vez, en la misma parte, todavía en la misma página. ¿Qué ejemplo nos da Abraham en cuanto a adorar a Yahweh? Génesis 21, 33. Dice, Abraham plantó un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh, el Olam. O sea, el nombre es Yahweh y el Olam es el título, un título. El Olam significa el poderoso eterno. Olam significa poderoso. Él significa el poderoso. Olam significa eterno. Entonces, mire qué ejemplo nos da él. Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, o sea, plantó un árbol allí cuando creció, e invocaba allí el nombre de Yahweh. Entonces, ¿cómo es que hay algunos diciendo por ahí que no se puede invocar el nombre del Padre porque no se sabe, o no se puede invocar porque está prohibido? ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Y cómo Abraham lo invocó? Es sencillo, hermano, eso es elemental. ¿Cómo es que Abraham invocó el nombre de Yahweh? Obviamente pronunciándolo con sus labios y alabándolo, ¿verdad? Y adorándolo. Así que Abraham no solamente invocó y pronunció el nombre de Yahweh, no lo escondió, no lo sustituyó por otro nombre, como hacen muchos hoy día, ¿verdad? Como no se puede pronunciar ese nombre porque es tan sagrado y nuestros labios son impuros, ¿quién dijo eso? Si el Padre Celestial purifica nuestros labios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, sí se puede pronunciar el nombre de Yahweh. Que si no se sabe, claro que se sabe. Los que dicen que no se sabe es porque no quieren reconocerlo, pero hay, como se dice, hay evidencia contundente e irrefutable de cómo es que se pronuncia el nombre del Padre, Yahweh o Yahvé. Eso está hace siglos demostrado. Pero bueno, puede ser que no quiere creer, no cree, ¿verdad? Entonces vamos al punto 11. Se apartó Abraham de la sociedad, como hacen muchos cristianos hoy día. Génesis 21, 34. Además, respetaba él a la gente del país.
Génesis 23, 7 y 12. Dice, y Abraham residió durante mucho tiempo en la tierra de los filistinos, o de los filisteos, como dicen en otras versiones. Verso 7. Entonces, o sea, 23, 7. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los hititas. Y en el 23, 12 lo repite. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país. Ah, pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Está Abraham adorando a la gente? ¿Adorando a hombres? No, señor. Muchísimos han malinterpretado todo este asunto de inclinarse y de postrarse. Dicen que postrarse delante de alguien es adorarlo. No, señor. Postrarse delante de alguien no es necesariamente adorarlo. Pudiera hacerlo, no digo que no, pero no es necesariamente adoración. Especialmente en aquellos tiempos antiguos, la gente se postraba así, se ponía a veces hasta, en algunos casos, según la costumbre del país, con la frente tocando el suelo. Y otras veces no tanto así, pero sí se inclinaban delante de los reyes, delante de los príncipes, delante de los gobernantes. Era costumbre inclinarse. E incluso Abraham en este caso, fíjense, se inclinó, dice, se inclinó, se postró delante de la gente de allí, de su país, donde él estaba. Eso es una señal de respeto. ¿Eh? Por eso a veces algunos argumentan, que tal persona se postró delante de Yahoshua o de Jesús, como ellos dicen, por eso quiere decir que él es Dios. ¿Cómo va a ser? Nada que ver. Cuando alguien se postraba delante del Mesías era un gesto de honor, de honra para el rey de Israel. No dice acaso la escritura que él es el rey de Israel. Pues por eso era que se postraban delante de él, por ser el rey de Israel. Además de eso, se postraron delante de él algunas personas por ser un rabino respetable, y eso se acostumbraba también en aquellos tiempos. Hoy día creo que no, pero hoy día se muestra un respeto para los rabinos allá entre los judíos por medio de besarle la mano a los maestros, ¿verdad? Después de dar la clase se acostumbra mucho, después de que un rabino da su clase allá a sus discípulos, pues algunos de ellos, que tampoco todos, vienen, le toman la mano y lo besan, la mano. Eso es una señal de respeto, nada que ver con adoración. Pues así también le mostraban ese respeto a Yahoshua o Yeshua, el Mashiach, en su tiempo cuando estaba aquí como hombre, eh, como un gran rabino que era, para aquellos que lo aceptaban, obviamente. Los que no lo aceptaban, pues para ellos no era rabino, pero para los que lo aceptaban, él fue un gran rabino. Y por eso se postraban ante él. En algunos casos se menciona que alguien se postró delante de él por eso. Y además de que es el rey de Israel, mucho más que un rabino todavía. Así que, hermanos, Abraham nos dio un ejemplo cívico. Él compartió con la gente del país, de allí donde vivía, en Canaán. No se aisló. Hoy día muchos religiosos tienden a, ¿sabe?, a aislarse, a apartarse de la gente del mundo. Es verdad que debemos apartarnos de los malos, pero en el mundo no todo el mundo es malo. La mayoría de la gente son buenos. Entonces no hay que apartarse de la gente. Cuando hablamos de apartarnos del mundo, nos referimos a apartarnos del pecado, de la maldad, de los vicios. En ese sentido, sí. Pero en el sentido de apartarnos de la gente, no, es totalmente impropio. Apartarnos de la gente por el hecho de que ahora somos religiosos, ahora somos servidores del Eterno. Y no, señor, esos son conceptos equivocados que tienen algunas personas. Abraham incluso, disculpen, Abraham incluso mostraba un respeto especial para sus vecinos, ¿verdad? Según las costumbres de aquellos tiempos, ¿no? Que se inclinaba ante ellos y ese tipo de gestos y manifestaciones de respeto que se practicaban en aquella cultura oriental y se practican todavía hasta el día de hoy en muchas regiones de esa cultura oriental. Así que de ese modo Abraham podía servirles. ¿Cómo le puede uno servir a sus vecinos, a sus compatriotas, si no comparte con ellos? ¿Mm? Entonces es necesario y es importante compartir
con todo respeto, con los vecinos, con los compatriotas en general, con los habitantes de su ciudad, de su pueblo, de su país, porque de esa manera usted puede entonces servirles de algún modo y puede ayudarles a encontrar el camino del Todopoderoso, que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y eso se logra más con el ejemplo que con la enseñanza de palabras. Ok, vamos al próximo pasaje. Próximo pasaje, en la pregunta 12, ¿qué nos enseña la conducta de Abraham sobre el trato que se les debe a los difuntos? Interesante, ¿verdad? Porque eso todo eso es parte de la vida también, el trato con los difuntos, ¿ok? Fíjense en Génesis 23:2, dice, ahora Sarah o Sara murió en Kiriat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán, o Canaán, como dicen las otras versiones. Y Abraham procedió a hacer duelo, es importante, por Sara y a llorarla. Y verso 19. Y entonces Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí tenemos unos detallitos interesantes, que no es que sean crucialmente importantes, pero sí son importantes. O sea, es propio hacer duelo por un difunto, un pariente, una esposa, un hijo, lo que sea, un padre, o a veces hasta un amigo, vecino. Es propio hacer duelo por el fallecimiento de una persona. ¿Okay? Es propio llorar por alguien que ha fallecido. Obvio, si es algo sincero, si es algo que causa dolor emocional, es propio llorar. No por cumplir como un ritual o algo así, ¿no? Pero sí, si se hace de corazón, pues sí, es propio llorar, hacer duelo. Y también es propio entonces enterrar al difunto, o sea, el cadáver de la persona amada o apreciada o amigo, lo que sea que falleció. Es propio enterrar al difunto, ¿verdad? Al cadáver. Porque el cadáver ya no es la persona. O sea, un cadáver de un ser humano no es una persona ya, es simplemente un cadáver. Lo llaman ahora los restos mortales de esa persona. Hay quienes objetan, por ejemplo, esta práctica moderna de la cremación. Moderna no, eso se ha practicado siempre. La cremación de los cadáveres. Y bueno, pues puede ser que tengan razón algunos que dicen que como el cuerpo es algo sagrado, pues no se le debe quemar, debe enterrarse. Ok, no tengo nada en contra de esa manera de pensar, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquellos pobres que no tienen dinero para costear los excesivos gastos de un entierro que como ocurre hoy día, que esos son miles y miles de dólares que cuesta en algunos casos hacer un entierro tradicional, ¿no? Como se acostumbra hoy, 2,000, 3,000, 4,000 dólares y hasta más enterrar un cadáver. Eso es una barbaridad. Entonces los pobres que no tienen ese dinero, ¿qué van a hacer? Pues aunque no les guste, muchos tienen que hacer esa práctica de incinerar, ¿verdad? Cremar, como se dice ahora, el cadáver de la persona, porque es lo menos que, o sea, se puede hacer, todavía cuesta, pero se puede hacer con mucho menos dinero, muchísimo menos dinero. Incluso en algunos países o algunas, no sé si tiene que ver con la costumbre en sí, sino, o no sé exactamente por qué, pero en algunos países echan los cadáveres al mar. No creo que sea todo el mundo, ¿verdad? Pero por ejemplo, sé que los marinos, personas que se han dedicado su vida a la marina de alguna manera, ¿verdad? Al mar, pues piden que se haga así y se hace de que lo envuelven en una sábana el cadáver y entonces lo arrojan al mar. Puede que haya otras costumbres, ¿verdad? Diferentes según los países en que vivimos. Pero me parece que no hay que despreciar ninguna de esas costumbres, siempre que sea por alguna causa justa o una razón justa. ¿Y qué más justa la causa de que una familia pobre
que en algunos casos no tienen ni que, como dicen ellos vulgarmente, no tienen ni en qué caerse muertos, que quiere decir que no tienen nada prácticamente, o tienen muy poco dinero. No me diga que van a gastar $5,000 en un entierro. Eso no tiene sentido y no es necesario tampoco. Bueno, esos son más bien análisis, ¿verdad?, humanos que hacemos acá. La escritura no habla nada de eso. Si es bueno o si es malo, no lo dice. Pero se puede deducir todas estas cosas, ¿verdad? En el punto 13 que vamos a mostrar ahora, la pregunta 13, continúa. ¿Guardó Abraham los mandamientos de Yahweh? Esa pregunta sobra. Pero bueno, vamos a leerla ahí de la escritura. Génesis 26:5. Haré a tus descendientes, dice el poderoso a Abraham, tan numerosos como las estrellas del cielo. Y daré a tus descendientes todas estas tierras, refiriéndose a la tierra de Canaán. De modo que todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu linaje. Qué lindo. Por cuanto Abraham me obedeció, dice el Todopoderoso, y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Aquí la palabra final que se traduce aquí como enseñanzas es Torot. Torati, mi Torah. O sea que Abraham entonces obedeció la Torah. Eso es lo que dice ahí. ¿Okay? Aunque la escritura no revela datos específicos, pero sí declara que Abraham observó los mandamientos de Yahweh. Por lo tanto, Abraham conoció más de la ley de Yahweh que lo que se revela en la escritura. ¿Ok? Eso es interesante. Así que Abraham también obedeció la ley del Todopoderoso. A diferencia de muchos cristianos hoy día que dicen que eso no hay que obedecer ninguna de esas leyes, eso ya fue abolido. La escritura muestra otra cosa diferente. ¿Cómo se identificó Yahweh cuando se le presentó a Moshe? Éxodo 3:6 dice, y agregó el Creador, yo soy el Elohim de tu padre. Elohim quiere decir el poderoso. El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Interesante. Entonces, ¿cómo se identificó el Todopoderoso delante de Moshe cuando se le presentó así por primera vez? No le dijo, yo soy tu Elohim, yo soy tu poderoso. O como diría la versión Reina Valera, yo soy tu Dios. No dijo eso. Él dijo, yo soy el poderoso, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el pacto originalmente se hizo con Abraham y su descendencia, que son Isaac, Jacob y por ahí para abajo toda su descendencia. Así que la designación de Yahweh como el poderoso de Abraham establece un enlace entre todos los patriarcas de Israel y los identifica como los verdaderos adoradores del todopoderoso Yahweh. Por eso hoy día cuando se habla del judaísmo, a veces se habla muchos hermanos que quieren ser judíos cuando no lo son, hablan mucho del judaísmo, restaurar las raíces del judaísmo. No, señor. Entonces, la religión, vamos a suponer que, vamos a usar la palabra religión, ¿verdad? Que la Biblia no usa esa palabra. La adoración a Yahweh en la Biblia se llama el camino de Yahweh y también se llama el temor de Yahweh, el respeto de Yahweh. Ese es el nombre que se le da a la escritura a esa actitud de adoración a Yahweh. No se le llama religión, pero para efectos modernos, que ahora se le llama así, vamos a decir la religión original. ¿Cuál era? Vaya usted a saber. Pues sí se puede saber. La religión, entre comillas, original de Israel era el yahwismo. Yahwismo quiere decir la adoración de Yahweh, o como le llama también la Biblia, Yirat Yahweh en hebreo, que es el temor, el respeto a Yahweh. Esa es la adoración verdadera, esa es la religión original de Israel. Y tiene que ver con un nombre. No dice la adoración a un creador, no dice la adoración a un ser todopoderoso, no dice la adoración al hacedor del universo, nada de eso. Lo identifica la religión verdadera con un
nombre. ¿Y cómo es que ahora hay gente que dice que no se puede saber el nombre del Padre? Hermanos, tengan cuidado con esas teorías modernas. La adoración verdadera se identifica con un nombre. La adoración a Yahweh o Yahvé. Lo que dicen Yahvé está bien, es que la wow se puede pronunciar de las dos maneras, Yahweh o Yahvé. Esa es la adoración verdadera. Esa es la adoración original del pueblo de Israel. La adoración de Yahweh o a Yahweh. Y eso en palabras modernas se dice el yahwismo o yavismo, lo mismo. El yavismo es la adoración de Yahvé. Ahí está. Hermanos, qué pena que algunos se han apartado de ese concepto original espiritual para enredarse en, qué sé yo, en filosofías modernas respecto a que no se puede pronunciar el nombre, no se sabe cómo se pronunciaba el nombre. Claro que se sabe. No lo saben los que no quieren saberlo. Punto 15, y con eso terminamos. Vamos a mostrar el documento. La pregunta 15. ¿Para quién debe ser nuestra lealtad final? El profeta Yeshayá, o Yeshayahu, o Isaías, como dice en griego, 63:16 dice, ciertamente tú eres nuestro Padre, dirigiéndose a Yahweh, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos considere y Israel no nos reconozca, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre desde la antigüedad, tu nombre es Redentor nuestro. En hebreo se dice Gualenu, Goalenu, ese es el título de Yahweh. Yahweh Goalenu, Yahweh nuestro Redentor. Así que hermanos, nuestra lealtad debe ser siempre hacia, en términos espirituales, ¿verdad? Hacia nuestro Padre. Nuestra lealtad debe ser hacia nuestro Padre. Como también pasa en la familia humana natural. Usted se cría en un hogar, bueno, tiene un padre, una madre, entonces su lealtad es hacia su padre primero y también hacia su madre, ¿verdad? Que viene siendo en cierto modo lo mismo, una unidad. Bueno, pues entonces en el sentido espiritual o en el sentido amplio de la humanidad, nuestra lealtad debe ser hacia nuestro creador, al que hizo la humanidad. Y al que redimió la humanidad a través de su Hijo, el Mashiach. Y ese es Yahweh, el Padre Celestial, el Yahvé, el dueño del universo y el dueño de la eternidad. Ese es nuestro Padre, a quien adoramos, a quien servimos, y a quien respetamos y a quien proclamamos y cuyo nombre alabamos y exaltamos y elogiamos porque es digno de alabanza. El Todopoderoso Yahweh. Hermanos, con esta manera de reflexión, pues los dejo para que sigan analizando en su mente, ¿verdad? En su corazón, estos conceptos preciosos de la Escritura, de la palabra del Todopoderoso. Y les invito para que me acompañen la próxima semana a continuar, o más bien a presentar la última parte de estas sesiones de 4 estudios relativos a restaurando la fe de Abraham. Y con esto pues los dejo con la invitación de que me acompañen la próxima semana a estudiar esa última parte que va a ser muy interesante, muy importante también respecto a este tema que hemos estado desarrollando. Quiero agradecerles a los que han llegado hasta el final de este vídeo. Okay, y quiero exhortarles a que adoren al único que merece adoración, nuestro Padre Celestial Yahweh, y que elogien y exalten y honren al único hombre que merece eso, esa exaltación y esa alabanza, a nuestro Rey, el Rey de Israel, el Mesías Yahushua, el Mesías. ¿Ve? Que no es lo mismo que adorar, fíjense el concepto como difiere. Adoramos a Yahweh el Padre, alabamos y elogiamos y honramos como nuestro Rey al Mesías Yahushua. Hasta entonces, queridos hermanos, Shalom.